Padre, en esta mañana queremos entregarte nuestras vidas y nuestros corazones. Pedirte, Espíritu Santo, que seas tú hablando, que seas tú, Señor, quitando los velos, que seas tú, Señor, mudando los corazones. Danos sensibilidad a escuchar tu palabra. Señor, hoy oramos, Espíritu Santo, que tú tomes el control, Señor, en este lugar de nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Cómo les pareció el video? Tremendo, ¿cierto? Ese es un pasaje que está en el libro, ese es el profeta Ezequiel, el que aparece ahí. Libro de Ezequiel. Pero para contextualizar un poquito esta historia muy hermosa, yo quiero hablarles que el profeta Ezequiel es uno de los profetas mayores que está en la Biblia. Y él vivió 600 años más o menos en el siglo VI antes de Cristo. Antes de Cristo, el profeta Ezequiel él vivió en medio de Israel. Fue llevado cautivo. Y quiero hablarles un poquito para poder entender. ¿Ustedes se han visto esas películas cuando empiezan en el futuro y luego lo atrasan a uno? ¿Sí han visto esas películas que uno arranca y uno está bien contento cuando para un momentico y dice 2 años antes? ¿Se han visto? Más o menos, pero después uno entiende qué fue lo que pasó. ¿Quién es ese valle de huesos secos? Y es lo que les quiero hablar, cómo fue que llegaron acá, ese pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios. Dios quiso caminar con Adán y con Eva, quiso una amistad íntima, pero ellos pecaron, se rebelaron y se alejaron de Dios. Tanto así llegó tanto la maldad del hombre y de la humanidad que Dios destruyó todo con el diluvio. Y luego dio la oportunidad de que a través de estas 8 personas otra vez la raza humana volviera a poblar la tierra. Pero el corazón del hombre está inclinado al mal. Y empezaron a apartarse de Dios, empezaron a alejarse de Dios. Esos hombres que caminaron con Dios al principio se empezaron a apartar. Hasta que Dios mira a un hombre llamado Abraham, que está en Génesis 12. Se complació de ver a un hombre, Abraham, lo amó y vio el corazón de este anciano. Y quiso de él levantar una nación para él, llamada Israel. Y de Abraham vino un hijo llamado Isaac, y de Isaac vino un hijo llamado Jacob, y de Jacob vinieron 12 hijos, los cuales son las 12 tribus de Israel, y de esas 12 tribus vino el pueblo de Israel. ¿Me están siguiendo? Pero ¿qué pasó? Este pueblo llegó, ustedes conocen la historia, llegaron a Egipto, fueron esclavizados 400 años después, Dios envía a Moisés, los libera. Son una gran nación, viene el rey Saúl, viene el rey David, viene el rey Salomón. Y otra vez el corazón del hombre es inclinado al mal. Ellos se apartan de Dios, ellos empiezan a caminar en sus propios y malos deseos. Entonces inclinaron su corazón a otros dioses y a hacer otras cosas que no agradaban a Dios. Dios en la misericordia envió profetas para que le hablaran al pueblo y le advirtieran de sus malos caminos y para que volvieran a Él. Y uno de esos profetas fue el profeta Ezequiel, el que aparecía ahí. Él les profetizó y les advirtió y les dijo que si ellos seguían alejados de Dios, seguían haciendo lo que las regiones, lo que los países alrededor hacían, que era matar a sus hijos y quemarlos en el fuego para presentar adoración a sus dioses, eran cosas abominables delante de Dios. Dios les advirtió que Él los iba a dejar y los iba a abandonar. Y lo que pasa aquí es la consecuencia de ese pecado. El profeta Ezequiel, él les dijo que si ellos no cambiaban, iba a venir una nación y los iba a conquistar y los iba a llevar presos y esclavos a otra nación. Y ese fue el rey Nabucodonosor. Y esto fue lo que pasó. El profeta Ezequiel, él fue llevado cautivo junto con el pueblo porque el pueblo no quiso escuchar al profeta y son deportados. Más o menos, yo no sé, caminaron cuántos kilómetros para llegar arriba, al norte de Jerusalén, a una tierra llamada Babilonia. Y allí en ese momento, 5 años después, el profeta Ezequiel recibe esta visión junto al río en donde ellos vivían. Pero el pueblo, ¿qué pasó con Jerusalén? La destruyeron. Lo que él profetizó fue lo que pasó. Tomaron posesión de ella, mataron hombres, mujeres, mataron los sacerdotes, quemaron el templo, quemaron las murallas y se llevaron a los que quedaron vivos, se los llevaron como esclavos. ¿Cómo se imaginan que estaba el pueblo? Este es el momento y es el contexto que les quiero contar. Pero el libro de Ezequiel se divide en 2 partes. En la mitad de los primeros capítulos nos hablan precisamente de las advertencias de Dios al pueblo a través del profeta.
de lo que iba a suceder si ellos no se volvían a Él, de lo que les iba a acontecer si ellos seguían en su pecado. Pero de la mitad, más o menos del 32 para adelante, habla, porque ya son llevados cautivos, el pueblo reconoce su pecado, reconoce su afrenta, reconoce que le falló a Dios y empieza el profeta a dar palabras de consuelo y de esperanza. Y es la mitad del otro pasaje, del otro libro de Ezequiel, donde el profeta empieza a darles palabras de esperanza, y es a través porque ¿cómo estaba el pueblo? Ahora si ustedes entienden qué representaba ese valle de huesos secos, era el pueblo de Israel. Porque recuerden que le dice, mire, este valle de huesos secos son mi pueblo Israel. Mira hasta dónde tuvo que llegar ese pueblo para poder reconocer que había un Dios, para poder entender de que Dios era su única salvación. Ese es el valle de los huesos secos. Y yo quiero que me acompañen a Ezequiel 23, 28. Ezequiel 23 dice 28. Porque así ha dicho Jehová, el Señor: he aquí, yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma. Siguiente, por favor. Los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. Siguiente. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste en sus ídolos. Ese es el contexto, y esto es lo que el profeta les estaba advirtiendo de lo que iba a venir. Que iban a venir naciones a ellos y los iban a llevar cautivos. Este es uno de los pasajes que más me impactan a mí, más me gustan de la Biblia, porque nos muestran primero la misericordia de Dios, ¿sí?, el amor de Dios, pero también nos muestran algo que pocas veces se habla, y que Dios también llega un momento en donde dice no más, se hastía del pecado y vienen las consecuencias de ese pecado, pero viene Dios con su misericordia y vuelve y nos levanta. Ahora sí vamos a Ezequiel 37, dice el valle de los huesos secos, y voy a empezar a relatar más o menos lo que ustedes vieron en el video. Al frente de mi casa, mi esposa hace 8 días predicó algo muy lindo, y fue un tema que se llama edificadores de su casa. Y yo, pensando en este tema, me acordé que al frente de nuestro apartamento están levantando un edificio de 22 pisos, ¿se imagina? Nuestro edificio es de 5 pisos, 5 o 6 pisos. Y desde ahí teníamos una visión, se veía todo. Y nos ponen al frente uno de 22. Nos quitaron el sol, nos dieron sombra, ahora hace frío, no entra, tremendo, pero sobre todo es todo lo que yo he visto en el proceso de esa edificación. Frente a nosotros eso era una manzana de casas y de bodegas, y nosotros empezamos a ver cómo fue el proceso, cómo empezaron ellos a tumbar y a derribar todo eso. Antes de edificar ese edificio, ¿sabe qué fue el primero que ellos hicieron? Lógico, tumbaron las casas que había, pero ellos no podían edificar en ese momento, ¿cierto que no? ¿Por qué? ¿Qué tenían que hacer? Quitar los escombros, quitar toda esa basura que había quedado ahí. Tenían que terminar de derrumbar todas esas ruinas, casas y bodegas de años, de muchos años atrás, limpiar, luego cavar cimientos para poder construir. ¿Saben que nosotros es igual? Si nosotros queremos edificar una casa para Dios, lo primero que debemos hacer es quitar los escombros, porque si no, esa casa se va a caer. Esa casa se va a ir. ¿Saben cuánto duraron levantando los cimientos? Duraron más o menos como 3, 4 meses, en los cuales nosotros no veíamos que se colocara un ladrillo. Fueron 3 o 4 meses, porque yo me vi en la tarea de que cada mes yo les tomaba una foto, porque damos exactamente al frente de donde están construyendo. Entonces yo tomé la foto cuando empezaron a derribar, y al mes volví y tomé otra foto, y al mes yo iba tomando foto y dije voy a hacer más o menos para… Y me cansé de tomar fotos porque no se veía nada. Limpiaron, cavaron unos hoyos, pero usted no veía nada, no había nada. ¿Sabe qué estaban haciendo? Eso sí veía que traían unos camiones, sacaban unas mangueras y empezaban como a depositar algo en esos huecos. Estaban levantando los cimientos para poder construir el edificio que ustedes ven allí. 22 pisos más o menos tiene ese edificio.
pero lo primero que hicieron fue derribar, quitar todos los escombros. Y eso es más o menos de lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana a través de esta predicación. Y si quieres colocar un título, si estás tomando apuntes, quitando los escombros. Ezequiel 37:1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Diga, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, solo tú lo sabes. ¿Qué creen ustedes que pensaba el profeta cuando veía ese valle de huesos secos? Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué puedes tú pensar cuando tú piensas en tu nación, en Colombia? ¿Qué cree que es lo primero que viene en nuestro pensamiento cuando miramos las noticias y empezamos a ver que tantos robaron, de que el dinero no está llegando para lo que se envía, de que hay tantas injusticias? ¿Qué puede venir al corazón de uno? ¿Qué vemos cuando pensamos en Colombia? Piensa en un momentico y piensa qué viene a tu mente cuando piensas en tu nación. Tal vez viene una desesperanza y de pronto decir: esto nunca va a cambiar. ¿Realmente esto nunca va a cambiar? ¿Qué ves cuando piensas en tu entorno, en tu familia? ¿Qué ves cuando piensas en tu hogar? ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en tus hijos? Tal vez vienen pensamientos que dicen: eso nunca va a cambiar. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en ti mismo, en tu vida, en tus proyectos y metas que nunca se han cumplido? Tal vez en los sueños que tú te trazaste pero quedaron ahí en el olvido. ¿Qué ves cuando piensas en tu estado espiritual, en tu relación con Dios? ¿Qué creen ustedes que pensó el profeta al ver esta visión? Porque fue una visión lo que él vio. ¿Cómo crees tú que estaba ese pueblo? Esos pocos que quedaron allá cautivos en una nación lejos de su pueblo, de su patria. Tal vez muchos enlutados porque murieron familiares, sacados de su entorno y puestos en otra cultura. Una cosa es ir de paseo, pero ¿no creen que es muy diferente ir cautivo como esclavo? ¿Cómo estarían ellos emocionalmente? Tal vez habían perdido la esperanza. ¿Cómo estaba el ánimo de ese pueblo? ¿Qué podemos aprender nosotros de este pasaje? Hay un versículo muy lindo, yo quiero que me coloques 1 Corintios 10:12, porque uno dice: bueno, Señor, muy bonita la historia, pero ¿eso a mí qué? ¿O eso a nosotros en qué? Y mira lo que dice la palabra en 1 Corintios 10:11, dice: porque estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo. Y esto precisamente está hablando de todo lo que dice el Antiguo Testamento y todo lo que pasaron nuestros padres, las personas que vivieron en Israel. Todo el Antiguo Testamento dice acá en el Nuevo Testamento: porque estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo, para nosotros, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia, diga, de advertencia a los que vivimos en el fin de los siglos. ¿Volvemos y lo leemos? Mira qué tremendo dice: esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los siglos. O sea que esto que está escrito, que estamos hablando hoy, Dios lo está trayendo para que nos sirva de ejemplo y de advertencia para no hacer lo que ellos hicieron. Y vamos a hablar de cuatro cosas que podemos aprender a través de este pasaje. ¿Cuántas? 4. Y quiero hablarle de la primera.
está Ezequiel 23:35, por favor. Le leo el pasaje, dice. Ezequiel 23:35. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Qué tremendo, ¿cierto? Porque es la respuesta de por qué Dios los abandonó. Por cuanto te has olvidado de mí. Tremendo. Primera enseñanza, aprende a ser fiel. Nunca lo olvides, que servimos a un Dios celoso. ¿Quién escogió a quién? ¿Fue Dios el que nos escogió o fuimos nosotros los que lo escogimos a Él? Fue Él el que nos escogió. Y si Dios, escúchame, se tomó el tiempo de llamarte, de apartarte, de escogerte, de revelarse a tu vida, lo único que Dios quiere es que tú seas fiel. Fiel en sus caminos, fiel a su amor. ¿Qué es lo primero que nos enseña este pasaje? Aprender a ser ¿qué? Fiel. Nunca lo olvides. Señor, ora conmigo. Señor, enséñame a ser fiel. Enséñame a caminar contigo todos los días de mi vida. Enséñame a no desagradarte, a vivir una vida como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos, Dios, como iglesia, a permanecer fieles hasta que tú vuelvas por nosotros. Amén. Segunda enseñanza. Volvemos a Ezequiel 37, versículo 3, que está hablando del valle de los huesos secos. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, solo tú lo sabes. Segunda enseñanza, aprende a confiar en Dios. Tremendo porque mira quién es el que le pregunta. Dios es el que le pregunta al profeta. O sea que el profeta tenía una comunión con Dios. El profeta tenía una relación con Dios. El profeta sabía y Dios le dice al profeta, ¿vivirán estos huesos secos? Escúchame, la circunstancia que tú estás viendo puede cambiar. ¿Qué si Dios nos pregunta en esta mañana? ¿Tú crees que la nación puede cambiar? ¿Tú crees que yo puedo cambiar a tus hijos? ¿Puedo cambiar tu familia? ¿Tú crees que yo puedo darle vida a ese esposo que tú tienes, a esa mujer que tú tienes? ¿Tú crees que yo puedo bendecirte? ¿Tú crees que yo puedo levantarte financieramente y hacer que tú pagues todas las deudas? ¿Tú crees que yo puedo hacer esto? Si tú conoces a Dios, tú puedes confiar en Dios. Lo que pasa es que no confiamos en quien no conocemos. O usted le entrega a un niño a una persona que pasa y le dice, me hace informe, lo lleva a la casa. ¿Sí? ¿Usted haría eso? ¿Sí? ¿Usted le entregaría lo que más ama a una persona que usted no conoce? Lo primero para poder confiar es conocer. ¿Qué necesitamos, iglesia? Conocer a Dios. Que Dios se revele a mi vida y aprender a confiar en Él. Él le pregunta al profeta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? El profeta conoce a Dios y él sabe de la soberanía. No recuerden que cuando él le pregunta eso, ¿cómo estaba él? Él estaba siendo cautivo, era otro esclavo, estaba en otra nación, también había perdido familia, hijos, esposos, había perdido todo. Pero Dios le hace una pregunta, hijo de hombre, ¿tú crees que tu situación puede cambiar? ¿Tú crees que yo puedo cambiar la situación de tu país? ¿Puedo hacer que vuelvan y retornen a tu tierra? Él lo conoce y dice, Señor, solo tú lo sabes. Tú puedes y tú lo quieres hacer. ¿Tú crees que yo puedo actuar aquí? ¿Tú crees, hijo de hombre? Señor, solamente tú lo sabes. Escucha esto, hacer una casa para Dios es tener intimidad con el amado, es conocerle, es confiar en Él.
Si tú quieres que este 2024 sea un año diferente, no hagas las mismas cosas del 2023. Si tú quieres vivir un año diferente, haz cosas diferentes. No puedes esperar cambios cuando tú no haces nada para que eso suceda. Si tú quieres que este año sea un año en donde se rompan muchas cosas, en donde haya una liberación en tu vida, donde haya sanidad en tu hogar, haz cosas diferentes. No te quedes inmune, no te quedes esperando, no te conformes. No te conformes a vivir cautivo en tu forma de vivir que tú sabes que no agrada a Dios. No te quedes allí con una mano en el mundo, otra mano en las cosas de Dios. No te quedes allí, sino dile: Señor, haz algo diferente este 2024, que mi vida cambie, que mi hogar cambie. Si tú sabes que tu matrimonio no está estable, si tú sabes que tu matrimonio es un caos, no te conformes a eso. Dile: Señor, que este 2024 cambie, Señor, todo mi entorno, mi vida, y cambie mi nación. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿De qué tamaño es tu Dios? Porque del tamaño que sea tu Dios, de ese tamaño serán tus milagros. Si tú crees y confías en Dios, si yo creo y confío en Dios, yo también veré cosas grandes. Lo tercero que Dios quiere que aprendamos a través de este pasaje, versículo 7. ¿Voy muy rápido? Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Tremendo, porque Dios le dice al profeta: profetiza, hijo de hombre, profetiza sobre este valle de huesos secos. ¿Y qué dice el profeta? Mira lo que dice el versículo 7: y profeticé sobre ese valle de huesos secos. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho a ti: haz esto? Y tú dices: después, Señor. Hijo, tienes que ir y cerrar ese ciclo. Y tú dices: Señor, es que no tengo tiempo. Y queremos ver cambios y queremos ver bendiciones. Mira, lo tercero que nos está enseñando la palabra de Dios a través de este pasaje es: aprende a obedecer. Aprende a obedecer. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: no te metas en deudas que no puedes pagar? Y tú dices: Señor, pero es que la bendición tuya, ay, esto es de Dios, esto es de Dios. Una tarjeta, 2 tarjetas, 3, 4 tarjetas, y eso es bendición. Y después estás ahogado con deudas y no puedes pagar ninguna. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho tantas cosas que nos dice su palabra y nosotros no somos obedientes? ¿Cierto que eso no pasa en esta iglesia? ¿Cierto que eso aquí no pasa? No, eso es en otra, eso es en otro lugar, aquí no pasa. Debemos aprender a ser obedientes. Enero es el mes de las promesas. ¿Cuánto lo saben? Voy a empezar una dieta y yo voy a hacer y voy a orar todos los días, Señor, y te prometo. Y en diciembre es el mes de los golpes. Ay, Señor, perdóname porque no puedo. Ay, Señor, por favor. Que lo que nosotros nos comprometamos lo hagamos. Aprende a ser obediente. Mira que el profeta obedeció, tampoco cuestionó a Dios. ¿Saben que uno de los errores que tenemos nosotros como cristianos es que cuestionamos a Dios? Cuestionamos a Dios. Es más, nos atrevemos a decirle cómo Él debe hacer las cosas. Señor, es que esto tiene que ser así, así, así. Y Dios le da la vuelta a todo y nos da la salida por donde menos nosotros esperábamos. Obedecemos a medias, parcialmente. El profeta dijo algo tremendo: profeticé pues como me fue mandado. No se quedó mirando las circunstancias. Él no se quedó llorando con el pueblo, su estado. Él no se quedó allí lamentando el estado de su nación, sino que él no miró y no siguió por lo que sus ojos le estaban indicando,
sino que él escuchó y se guió por lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cuánto lo entienden? Iglesia, no podemos andar por vista. Tú y yo no podemos andar por lo que ven nuestros ojos, porque tal vez lo que nuestros ojos ven nos desalienta, no nos da esperanza. Lo que nuestros ojos ven nos roba la fe. Pero si ponemos nuestra confianza en lo que Dios dice, vamos a andar de acuerdo a lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos lo reciben? No andamos por vista, sino por fe. El profeta no cuestionó a Dios. El profeta simplemente obedeció. Hablarle a un valle de huesos secos, hablarle un poco de esqueletos, eso es de locos. Eso es de locos. Señor, Señor, ponle lógica. Señor, están muertos. Ya están muertos. Y tal vez tú pensarás lo mismo de tu situación. Señor, pero ya me dijeron que no hay esperanza, Señor, que lo perdí todo. Ya me dijeron que ese hijo, esa persona no tiene esperanza. Yo digo que una de las cosas más terribles es cuando una persona o un ser querido cae en las drogas. Eso es algo muy tenaz y es una prueba que a nadie se le desea. Pero cuando tú ves perder lo que tú más amas delante de tus ojos y tú no puedes hacer nada, piénsalo. Lo que más amas lo tienes al frente y ver cómo se destruye día a día y tú no puedes hacer nada. Una cosa es, te puedes mirarlo y lo estás viendo, pero cuando en esas situaciones y en muchas otras, tú tienes que dejar de mirarlo a él y poner tu corazón en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Él obedeció, el profeta obedeció, pero él no sabía qué iba a pasar. ¿Cierto? El profeta no sabía lo que Dios iba a hacer. Tú simplemente obedece. Tú simplemente obedece. Más de una vez con mi esposa Dios nos mandaba a entrar al cuarto de nuestros hijos y orar allí y ungir su ropa con aceite. Y eso es algo que no tiene, para el mundo no tiene sentido. Pero por algo Dios lo hacía y por algo Dios nos lo enviaba a hacer. Hay cosas que Dios nos va a mandar a hacer y vendrán a tu corazón, haz esto, haz aquello. Para ti, para mí de pronto no tienen sentido, pero para Dios sí. ¿Qué es lo tercero que Dios nos está mandando a hacer? Aprender. ¿No los escuchó? Aprende a ser obediente. Lo cuarto, versículo 11. Estoy en Ezequiel 37:11. Y me dijo, esta es tremenda, me dijo luego, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, versículo 12, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a vuestra tierra. Quiero leerles la versión Nueva Traducción Viviente, si la tienen ahí. Mira lo que dice esta misma versión, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, y yo quiero que hagamos un paralelo, porque en estos dos versículos hay un contraste. En el versículo 11 dice, ellos dicen, téngalo ahí, subráyelo si tiene su Biblia. ¿Cuántos de acá tienen su Biblia ahí? Por favor, levanten su Biblia. Sin pena, levanten su Biblia. ¿Y los otros? Subraye, ellos dicen, es tremendo. Dice, me dijo hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, mira lo que, ¿quién lo dice? ¿Ellos o lo decía Dios? Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Mira el 12,
porque el 12 cambia y dice: por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor. Una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que Dios dice. Tres cosas dijeron ellos, y yo hice un paralelo. Lo primero que ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos, dice, estamos del todo destruidos. Ellos dicen, ¿cómo decían ellos? ¿Cómo estaba? Eso demostraba cómo estaban ellos, cómo se sentían ellos, como un hueso seco. No sé si tú alguna vez has llegado a un momento en tu vida en donde te sientes como un hueso viejo y seco, que ya no sirve para nada. ¿Para qué sirve un hueso seco? ¿Para trancar una puerta? ¿Para qué sirve un hueso seco? Es que ni para prender una hoguera. Y mira cómo ellos se sentían. Dice, ellos dicen. Mira lo que le dice Dios al profeta. Ellos dicen. Es que es algo hermoso. Dice, me dijo luego, hijo de hombre. Aquí está hablando Dios, le está hablando al profeta. Todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Lo primero que ellos dicen. Ahora yo quiero leerles qué Dios les responde ante esto. En el versículo 12, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Una cosa es como tú te ves y otra cosa es como Dios te está viendo. Una cosa es lo que tú dices de ti mismo y otra cosa es lo que Dios dice de ti. Una cosa es lo que otros dicen de ti y otra cosa es lo que Dios dice de ti. ¿Cuántos lo reciben? Hijo de hombre, ellos dicen, pero yo les digo. Ellos dicen que no tienen esperanza, que su vida se acabó, que ya no hay sentido el seguir viviendo. Pero yo les digo que hay muchas cosas con las cuales quiero hacer con ellos. Hay muchas cosas, dice, pueblo mío. Lo primero que les dice, les recuerda es que son su pueblo. ¿Y no les parece hermoso el corazón de Dios? Versículo 12, mira, empieza, dice, oh pueblo mío. Lo primero que les recuerda es que son suyos. Son de Él. Somos su pueblo, hermano. Por lo tanto profetiza y dice, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío. Tremendo. Abriré las tumbas del destierro. Abriré las tumbas del destierro y haré. Lo segundo, dice el versículo 11, hemos perdido la esperanza. ¿Cómo se sentían ellos? Habían perdido la esperanza. Y el Señor les responde en el 12 y les dice, haré que te levantes. Ellos dicen no hay esperanza, pero yo les digo, los voy a levantar de nuevo. ¿Sí ven la diferencia de cuando tú y yo hablamos y cuando Dios es el que habla? Y lo tercero que ellos dicen, dice, pereció nuestras y somos del todo destruidos. Mira cómo ellos se veían a sí mismos. Mira cómo estaban ellos, cómo se veían en un espejo. Estamos destruidos, Señor. Ya no hay esperanza. ¿Qué esperanza puede haber para un pueblo? ¿Qué esperanza puede haber para un esclavo? Cuando ni es dueño de su vida, ni de lo que tiene, ni sus hijos le pertenecen. Cuando tomaban a alguien como esclavo, no era por término definido, era para siempre. Ahora, los hijos que nacían en la esclavitud no eran de él, porque era como tener ganado. Era para el amo. Ni sus hijos le pertenecían, ni su vida, ni su futuro. ¿Qué podría soñar y pensar en un esclavo? Piensa como esclavo un momento. ¿Cuáles serían los sueños de un esclavo? ¿Vivir al otro día? ¿Que su amo no amaneciera de mal genio y lo matara? ¿O que tomara a su mujer? ¿O una de sus hijas? ¿O vendiera a sus hijos como esclavos y usted nunca más volverá a ver a sus hijos? Porque recuerda que los esclavos eran como ganado. ¿Qué esperanza podría tener el pueblo? Pero Dios les dice, yo los voy a levantar de nuevo. Yo los voy a levantar de nuevo. Hijo de hombre, diles que no me he olvidado.
Profetiza y diles: así ha dicho el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Ellos decían: nuestra nación está acabada. Y Dios les responde: no, los voy a volver a llevar a esa nación de la cual salieron, salieron como esclavos. Y yo quiero que en este momento, en estos minutos que nos quedan, pienses en un momento en ti mismo, en tu vida. Recuerda que empezábamos leyendo que esto nos sirve como ejemplo. Las cosas que ellos vivieron nos sirven como ejemplo a nosotros. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Tal vez sientes que tu vida es como un valle de huesos secos. Perdimos la esperanza. Tal vez nos acostumbramos a vivir así. Hiciste un pacto y dijiste: yo mejor me quedo así ya. Él no va a cambiar, ella no va a cambiar. Oh Señor, ayúdanos, Dios. Escucha lo que te quiero decir en esta mañana. No importa las circunstancias que estés viviendo, no importa el proceso que estés atravesando, esa no es la última palabra. Es Dios quien tiene la última palabra. El Señor le dijo al profeta: ellos dicen que no hay esperanza, que todo está acabado. Ellos dicen que están solos, se sienten presos, huérfanos, con un niño que perdió a su papá y a su mamá y no hay quien lo defiende. Pero yo les digo hoy que son mi pueblo, son mis hijos, que yo los compré a precio de sangre. Una vez alguien me dijo: cuando más oscureces, porque pronto va a amanecer. Cuando más veas que está oscura la noche, más se acerca el alba. Más se acerca el alba. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Escucha, iglesia. Escucha, iglesia. Aprende a ser fiel. Aprende a ser fiel a Dios. Porque al Dios al que servimos es un Dios celoso. Aprende a confiar en Dios. Aprende a confiar en Dios, a tener intimidad, a orar, a buscarlo cada mañana. Aprende a obedecer. Aprende a obedecer. Señor, ayúdanos, Señor, a ser prontos para oír y para obedecer, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Dios, que este 2024, Señor, sea un año diferente. Ayúdame, Dios, a caminar en obediencia. Ayúdame a caminar, Señor, en tus palabras. Llévame, Señor, a otro nivel, Señor. Dios, que pueda cerrar ciclos, que pueda entregar el pasado, lo que me ata, lo que me frena, y pueda caminar hacia adelante. Que aprende a escuchar la voz de Dios. Que aprendamos, Señor, a discernir qué voz es la que me habla. Si es la voz del desánimo, si es la voz del desaliento, si es la voz, esas voces que me roban la paz.
que me levantan en medio de la noche y se me va el sueño solo con pensar en esas cosas que vienen a mi mente. Que aprenda a escuchar tu voz, Señor, y a entender que tú quieres lo mejor para mí. A entender que soy tu hijo, que soy tuyo. A entender, Señor, que hay un propósito para mí, para mi familia. A entender que me estás llamando a caminar contigo, a dejar la tibieza atrás, a dejar todo lo que me ha distraído de ti a un lado, a caminar cerca a ti, Señor, cerca a tu corazón. Enséñanos como iglesia, Señor, a levantarnos. Enséñanos, Señor, a escuchar tu voz. Enséñanos, Señor. Llévanos, Señor, a tu intimidad. Llévanos, Dios. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Vino nuevo, es tiempo de edificar una habitación para Dios. Tiempo para cultivar un corazón agradable al Señor. Tiempo de que nuestras familias le den gloria al que merece toda la gloria y que como iglesia le honremos. Es tiempo de edificar casa para nuestro Señor. Somos Vino Nuevo, somos una casa generosa. Con tu donación, estamos trabajando en extender el reino de Dios a las familias de nuestra ciudad. Para hacer las donaciones en línea, puedes hacer una transferencia bancaria a las siguientes cuentas. Banco Colpatria, cuenta de ahorros, 476-2026-691. Anequi a los siguientes números, 304-559-6261 o al 311-532-9691. En David Plata, al número 304-559-6261. No olvides indicar tu nombre completo y a qué corresponde tu donación, diezmos, ofrendas o primicias. Así de fácil, puedes poner una semilla en tu casa, sabiendo que dará fruto en abundancia.